Hoy tenemos una entrevista muy importante. Él es Gonzalo, técnico sanitario y voluntario, y ella es Cristina, vecina de Aldaya, y nos contarán su historia y su experiencia durante la Dana. Hola, ¿cómo estáis, chicos? Muy bien, muy bien. Muy bien. Estamos aquí con Cris y Gonzalo y nos vamos a hablar un poco sobre el tema de la Dana, como siempre. Contadme cómo os conocisteis. Pues un día después de días, ¿Ocho? bueno, ¿Día había 8? pasado el día 8, nosotros acabamos, bueno, no acabamos, pero estuvimos en Aldaya ayudando a mucha gente. Tú eres de Aldaya, ¿no? Sí, soy de Aldaya, vivía vivo en un primero, no me afectó a mi casa, pero sí a familiares. Entonces Sí. cuando ayudamos a nuestros familiares y un poco pudimos salir de allí, estaba todo un poco mejor, nos fuimos pues a Paiporta, a Picaña, pues donde podíamos ayudar, ¿no? Como voluntarios. Muy bien. Entonces en Paiporta, estando ayudando como voluntarios, vi a una persona con un chaleco así amarillo y un casco. Entonces dije, uy, qué raro, si nadie nos ha ayudado en todos estos días, una persona así con casco, con un chaleco, me parecía raro, ¿no? Entonces me acerqué a él, le toqué así, le dije, oye, perdona, ¿tú a qué te dedicas? Y entonces ya me contó pues que era técnico médico, que venía de Madrid, y me pareció súper raro que estuviera ayudándonos a quitar barro. Claro, ¿y tú cómo llegaste aquí, siendo de Madrid? Yo tengo familia en varios pueblos afectados y aunque es verdad que no falleció ninguno directamente, sí que perdieron muchos las casas, otros los coches y bueno, más bienes materiales en general, ¿no? Entonces decidí venirme para acá, pude venir el día 4, por motivos laborales fue imposible venir antes y empecé a ayudar en Alfafar, el primer pueblo, o Catarroja, Masanasa. Entonces pues bueno, ya cuando nos conocimos, a Chesco y a Cris, pues llegó el día 8 de noviembre, que fue cuando nos vimos ahí, pues eso, quitando barro. ¿Y cómo de viste las todo calles. cuando llegaste? Pues bastante peor de lo que parecían los vídeos. Porque yo cuando el día 29 me entero de todo esto a través de vídeos, por el grupo de la familia, por redes sociales y comentarios que me hacen familiares conocidos de aquí, pues te haces una composición del lugar, aparte por la formación que tengo y la experiencia que tengo ya en este mundillo, 28 años, pero ¿Nos puedes especificar a qué te dedicas, por favor? técnico en emergencias médicas y actualmente trabajo en la UBI en el Hospital de Alcorcón, en Madrid. Muy bien. Y lo que digo, entonces cuando llego y veo cómo está todo y veo la cantidad de gente que hay y sobre todo el despliegue que hay de policías locales, que fue lo que me llamó la atención, pero solo controlando el tráfico, algo no me cuadraba. No veía servicios de emergencias, es verdad que había muchas calles cortadas, pero si coches de policía pueden pasar para patrullar, ambulancias también pueden pasar. Entonces me llamó mucho la atención que no las hubiera. Como yo venía con bastante material médico y sanitario para hacer curas, para desinfectar y todos estos temas y tal, lo que hice fue ir a los centros de salud a ver qué es lo que necesitaban, porque muchos de los centros de salud los primeros días se quedaron sin ¿Y cosas. tú viniste solo? Yo vine con 2 personas más que me conocieron por redes sociales, pero vamos, que son electricistas, que es que no tienen nada que ver Mira, es que al final... con este mundillo. Luego sí que es verdad que los siguientes días sí que vinieron enfermeras, compañeras mías, que también se quedaron en casa de mis abuelos, y nada, lo que hacíamos era lo mismo, ir por domicilios a hacer avisos que se supone que tenían que hacer los centros de salud, de curas, de pues eso, desinfectar heridas, algunas vacunas también del tétanos, por las heridas que tenían algunos pacientes, y no las hacían los centros de salud. Entonces nosotros íbamos por los domicilios y hasta que se nos gastaba el material lo hacíamos así, puerta Claro, por puerta. puerta por puerta, o sea que, claro, tú eres consciente de que no había nadie. Nadie. Claro, por eso te llamó tanto la atención verle a él. Claro. Entonces, tu familia, ¿quiénes fueron los afectados? ¿Todos viven allí? ¿En Mi Aldaya? familia fue afectado mi abuelo, mi tía y mi madre, que viven en una casa pegada al barranco de Aldaya, de la Saleta, Sí. y porque le llamaron a la puerta, porque ellos se acuestan pronto, sobre las 9 de la noche, le llamaron a la puerta y le dijeron lo que estaba ocurriendo, no se habían enterado. Sí. Entonces se fueron a la vecina de arriba, mi abuelo le llegaba el agua por la cintura y lleva su silla de ruedas. Mi tía y mi madre pudieron pasarlo hacia el patio de al lado y subieron al primer piso de una mujer que les acogió. Claro. Sin saber nada, yo en mi casa, sin saber nada de familiares, de prima de mi novio, mi primo, estaban en la calle en ese momento, por la zona del Mercadona. Sí. No sabíamos nada, sabíamos que habían llegado ahí, pero no sabíamos nada más. Afortunadamente no pasó nada, o sea, no fallecieron ninguno.
Sí. pero podíamos haber sido cualquiera. Claro que teniendo en cuenta que son personas mayores, como decías tú antes, que ibas puerta por puerta y tal, ¿tú qué opinas siendo parte de en el trabajo que tienes? Yo es que a mí a la cabeza lo primero que se me viene es el artículo 195 del Código Penal, que el del delito de Omisión de la socorro. omisión del deber de socorro, porque enseguida se me vienen los que tienen poder, Sí. sabiendo lo que ha sucedido y no ayudando. Porque si yo, por ejemplo, me encuentro a alguien tirado en la calle ahora mismo y decido no ayudarle, aunque sea un borracho tirado en el suelo, y alguien me ve por la ventana y luego esa persona fallece y dice, no, pues es que yo vi a un señor que iba de negro con una camiseta, unas gafas, zapatillas naranjas y reloj rojo, y a mí me identifican y saben a lo que me dedico, cualquier persona está obligada a ayudar. Ayudar no implica saber primeros auxilios. Ayudar es llamar por teléfono, proteger la zona, evitando que, por ejemplo, atropelle a esa persona otro coche o algo, y ayudarle de la mejor forma posible. Si no sabes hacer nada, no lo vas a hacer. Pero si sabes hacerlo, tienes más delito. ¿Cuál es el problema? Que cuando yo llego aquí y veo que no hay equipos de emergencia, que no hay militares, que no hay Policía Nacional, que es la que, como el propio nombre indica, se puede encargar de muchos más factores que policías locales o policías autonómicas, pienso en el gobierno central. Por supuesto, la Generalitat, que es otra de las cosas que a mí me resuena muchísimo, teniendo poder y teniendo medios, y sobre todo desde el pueblo, uno de los pueblos más afectados, Alfafar, hasta Valencia capital, que hay 8 o 9 kilómetros, que no puedan enviar recursos, a mí me chirría muchísimo. Que ahí es cuando empieza ya la pelea de si necesitan ayuda que la pidan del sinvergüenza de Pedro Sánchez. ¿Cuál es el problema? Que Mazón desaparecido, que es algo que es inconcebible, porque cuando dicen, no, es que no tenía cobertura, mentira, porque ellos no tienen un teléfono móvil como tenemos nosotros, tienen otros medios para estar completamente localizados, estén donde estén. Lo que pasa, claro, que si estamos de folleteo, o estamos de comida, o estamos a otras cosas, es mucho más difícil que puedan llevar a cabo sus funciones, como si yo, por ejemplo, bebiera una botella de vino antes de irme a trabajar. Lógicamente no iba a hacerme cargo de mis funciones. Claro. O no estaba habilitado para poder ejercer sus funciones, o no quiso ejercerlas. Y yo me inclino más por lo segundo, porque informado, además eso está en los autos del juicio que se está llevando a cabo, él estaba informado con su gente, con altos cargos estaba informado de lo que estaba pasando en la zona cero de Valencia. ¿Cuál es el problema? Que si tú sabes que eso está pasando y no estás mandando la ayuda, ahí ya estás incumpliendo el artículo 195 del Código Penal. Y eso ya no es que te quites de presidente de la Generalitat, que la gente se lleva las manos a la cabeza, no, es que tienes que ir a la cárcel. Es que es así, es que directamente tienes que ir a la cárcel. Pero vamos ahora al gobierno central, porque mucha gente tiene la duda en cuanto a si se declaró el nivel de emergencia 0, el nivel de emergencia 1, el 2, el 3. ¿Cuál es el problema? Que la gente dice muy alegremente, no, es que tenía que haberse declarado el nivel 3, porque el nivel 3, el nivel 3 dice clarísimamente que la catástrofe tiene que ser en todo el país. Pero también es verdad que hablamos de que esto afectó al 32% de la población en Valencia, más de 800.000 personas y más de 84 pueblos. 85, 86, no sé exactamente los que son. Entonces, se puede hacer una excepción porque este artículo que habla de el nivel de emergencia 3 aclara que dentro de todas las catástrofes que suceden, unas son las inundaciones. Y esto fue una inundación. Ya entramos en él, si esto fue provocado, si no fue provocado, yo personalmente pienso que sí. ¿Por qué pienso que sí? Pues porque para la gente que no lo sepa, la mayoría de todos estos pueblos, a diferencia de Tabernes de la Valdina, por ejemplo, no están pegados a una montaña. Es decir, si lloviera o cayeran 700 litros, como pasó en su día, sí que es verdad que puede ser que los pueblos más cercanos, a 10, 12, 15, 20 kilómetros, les llegue una riada por lo que ha llovido. Pero es que estamos hablando de Benetúser, más de 50 kilómetros, Benetúser, Alfafar, Massanassa, Sedaví, todo eso está pegado, más de 50 kilómetros desde el embalse de Forata hasta ahí, y que llegue el agua a 2,80 metros, como fue el caso de la casa de mis abuelos, en la calle Literato Azorín número 18, en Benetúser, 2,80 metros de agua, y la fuerza con la que se movían los coches y la fuerza con la que se arrancaron puertas de garaje es insostenible. Es que no se puede pensar, y no hace falta ser muy inteligente, que esto lo provocó la lluvia sin más. Esto fue un despropósito por no avisar a la población, que es otra duda, que de eso hablará un poco Cristina también, que se genera de por qué algunos altos cargos, como algunos alcaldes o alcaldesas, sí sabían y sí fueron a recoger a sus hijos a las 12 de la mañana. Claro. Y por qué en otros pueblos, y ya termino con esto, hasta las 6:30, incluso hasta las 8 de la tarde, no se lanzan las alarmas cuando ya está toda la catástrofe lanzada. Claro. Sí, sí. ¿Y tú qué opinas sobre esto? Que antes me contabas lo de que habían ido a recoger a los hijos Sí. a mediodía. Lo de una mujer
una concejala de Chirivella, que había ido a recoger a su hijo, bueno, sobre las 12 y pico, cuando tenía que salir por la tarde. O sea, me parece penoso que estemos pegados, porque Chirivella y Aldaya está muy cerca, está a 5 minutos, Sí. y que nosotros no supiéramos nada y que en Chirivella se supiera, porque sí que se sabía, porque se cerraron colegios, se Sí. avisó a la población, cosa que a nosotros no. Claro, y es que había pasado eso en muchos pueblos, realmente. Sí, sí. Se pasó, o sea, pasó mucho que institutos, colegios y tal avisaban a las madres que recogiesen a sus hijos. Y ellas iban, pues eso, antes de mediodía. Bien. Claro, el problema es que nadie sabía por qué, nadie sabía nada y por eso nos pasó lo que nos pasó. Claro. ¿Vosotros creéis que es completamente normal en la gente que se pongan catastrofistas o que empiecen a hacerse muchas preguntas en la cabeza y acabemos en un dilema moral muy grande? O sea, ¿creéis que es normal que la gente se haga tantas preguntas? Hombre, por supuesto. Yo me hice miles de preguntas. ¿Cómo porque qué? cada día me asomaba a la ventana y era un infierno. Y saber que nadie te viene a ayudar, eso, porque puedes provocar esto que pienso que he provocado. Y es un delito, ¿vale? Pero no ayudar es un crimen, o sea, es doble delito. Claro. Porque yo iba por la calle y a mí me pedían agua, personas mayores, me decían que les ayudara, que si podía llevarles esto, si podía llevarles lo otro. Personas que estaban operadas, me pedían agua, me pedían cosas que no se podían mover. Una persona, al día siguiente de salir nosotros a la calle, cerca, al lado de casa de mis abuelos, había una persona encerrada en su bajo sin poder salir. Y nos dijo, por favor, si le podíamos ayudar a salir, ¿vale? Porque no se ahogó porque tenía altillo. Entonces, Sí. mi cuñado cogió, le dio una patada a la puerta y pudo abrirle, pero estuvo hasta el mediodía encerrada hasta el día siguiente. Claro. ¿Qué opináis Nadie- vosotros con respecto? El otro día lo dijo Yolanda en el homenaje, que estamos normalizando demasiado el tema del pueblo sobre el pueblo. Que Claro, esto es es algo que- que no debería de normalizarse porque, joder, que deberían de ayudarnos a nosotros. El pueblo no debería de salir de sus casas, que somos los afectados, ayudar. Claro que estamos muy orgullosos de lo que hemos hecho, pero ojo, cuidado, no es nuestro deber. Y no era nuestro deber hacer eso. Y yo he limpiado casas de gente, he limpiado calles, cuando nadie del ayuntamiento, ningún policía, ningún cargo, estaba limpiando ninguna calle pública. Ni quitando ninguna caña, ni quitando ninguna hierba, ni salvando a nadie. Porque Claro. mucha gente se ha muerto esperando a que la salvaran. Claro. Como esa chica si no le abrimos la puerta, ¿qué hubiera pasado con ella? No Claro. se sabe. Sí, sí, No sí. se sabe. Porque hasta el quinto día no vinieron a Aldaya. Eso que quede muy claro. Sí. Y eso es una rabia, una indignación, porque yo también psicológicamente al principio es muy fuerte. Es decir, o sea, a mí me pasó una cosa muy fuerte porque yo soy una persona muy empática que ayuda a cualquier persona del mundo si veo que necesita ayuda. Y yo el primer día es como que me entró una rabia que no entendí qué me pasó porque yo no quería ayudar a nadie. Y yo no soy así. Pero yo ver que no venían a ayudarnos era como que me daba tanta impotencia que yo decía, yo tengo que ayudar cuando tienen que venir a ayudarnos. O sea, no sé, algo me pasó por la mente que luego al día siguiente dije, vamos a ponernos a manos Pero a que la obra, también te ¿sabes? digo que somos humanos y no estamos preparados Claro. mentalmente para soportar algo así y sobre todo ayudar. Psicológicamente fue como un... no hay nadie, o sea, ya tenemos que actuar, ¿sabes? Pero yo al principio, y siendo tan empática, siendo tan así, me vino como... Me negué, es como que me negué a... Yo no tengo por qué hacer esto, ¿sabes? Claro. Y una pregunta, ¿en Madrid cómo está la cosa? ¿En qué sentido? La gente qué opina sobre el tema, se habla por las calles. No se habla por las calles y de este tema para nada, y a no ser que tengas familia directa afectada. Y sí que es verdad que a los 2 meses de pasar esto, yo en el propio hospital donde trabajo, cuando les decía a las compañeras, oye, porque estuve haciendo cursos de primeros auxilios para recaudar dinero para ayudar a la gente. Bueno, pues las propias compañeras me decían, pero si han pasado 2 meses, Gonzalo, si eso ya tiene que estar bien. No tenían ni idea. ¿Cuál es el problema? Respondiendo un poco a la pregunta de lo que habías dicho antes. Cuando yo me entero de esta movida el día 29 y empiezo a organizar en mi cabeza para venirme para acá y todo el tema este y las ayudas y todo el rollo este, me intento hacer una composición del lugar. Cuando llego aquí me pasa un poco como a ella. Veo que habiendo pasado ya varios días, porque digo, hombre, el primer día lo entiendo porque la que se lió es muy gorda y es difícil acceder a ciertos sitios, que se puede, porque si la gente pudo acceder no siendo profesional en catástrofes,
las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado pueden acceder. Claro. Entonces yo era algo que no concebía. Cuando yo llego encima con mi plan hecho en la cabeza, con lo que yo organicé, de decir, primero me acerco a los centros de salud a ver qué pueden necesitar y luego ya voy puerta por puerta, que es que si lo piensas, yo ahora en frío lo pienso y digo, que es una puta locura. O sea, es que ir puerta por puerta hasta que sea, porque si a mí me dicen, mira, Gonzalo, tienes un listado de 100 personas mayores. Vale, perfecto, pues mira, voy a ir a 25 por la mañana. ¿Y no te facilitaron eso cuando tú fuiste a preguntar? Es que es lo que te cuento. Yo varios centros de salud sí que los conocía porque tengo familia que vive por ahí, pero en otros pueblos como por ejemplo Massanassa y Albal, no conocía los centros de salud. ¿Qué pasa? Que yo lo primero que se me ocurre es ir a preguntar a un tío que ve de uniforme que es un policía local o municipal. Había a todas las partes de España, eso sí. Entonces yo me acercaba y yo lo primero que pensaba era, cuando pregunto por un centro de salud para poder evacuar o para poder ayudar a alguna persona, lo primero que me dicen es, no, es que no sabemos. Y yo, que no lo sepa yo, o que no lo sepan ellos, que no lo sepa la gente, lo entiendo. Pero que no lo sepas tú, que estás aquí como policía, como figura, para organizar, No, es que estoy para dirigir el tráfico. ¿Qué tráfico? Si no hacían nada más que decir que no pasara la gente con los vehículos para que la maquinaria pesada, grande, pudiera trabajar. Ajá. Entonces, claro, cuando yo vi todo eso, me indigné y directamente me presenté en los centros de salud para decir, dime qué domicilios hay que visitar, qué gente necesita curas, qué gente necesita ayuda, porque vengo con 2 enfermeras y necesitamos pasarnos para ver qué tal. En vez de decir, no os preocupéis, que no sé, oye, porque podía haber conseguido un uniforme por Amazon, ser mentira, no ser ni profesional, como han hecho muchas personas de otros ámbitos, y haberme aprovechado de la situación y haber hecho cualquier cosa en cualquier domicilio. Mis compañeras y yo fuimos a los domicilios, en el centro de salud podían habernos dicho, no se preocupe, caballero, quédese usted aquí haciendo tal, que ya me encargo yo de ir. No lo hicieron. Y había varios centros de salud, entre ellos el de Massanassa, que fue el que más me impactó, que tenía un puto todoterreno en la puerta, y perdonad porque lo diga así. Todoterreno del centro de salud, no un todoterreno que dicen, venga, ¿se lo ha dejado alguien? De los de 4x4 SOS, no, un todoterreno. Y me toqué yo andando a los domicilios. ¿Y qué crees que fue lo que pasó? O sea, ¿dónde está ese cambio que tuviste tú pues y ellos no han tenido? Que la base principal es que no había un plan preparado para decir, si algún día sucede, ya no esto, una explosión de gas que afecte a 3 o 4 edificios de golpe, que sea incontrolable, o o una inundación de verdad como puede pasar, como en el Gemesí, que más de una vez se ha inundado. Decir, vamos a actuar. No lo había, porque cuando ibas a los centros de salud y yo pedía hablar con el coordinador, y el coordinador venía a hablar conmigo, tú le veías la cara, y yo veía la cara de una persona que no sabía lo que tenía que hacer, sí su labor como médico, pero no sabía lo que tenía que hacer en cuanto a cómo nos organizamos con los domicilios, con la gente que tenemos. Claro, tú lo tenías más claro que ellos. Claro, pero y es lo que a mí me indignaba, el decir, joder, que te ha venido yo de Madrid para poder hacer a los domicilios, es que manda cojones. Claro. Es verdad que me encontré con algunos médicos de estos de Médicos Sin Fronteras, pero repartiendo comida, que yo les decía, vamos a ver, digo, yo no soy médico, soy técnico en emergencias. Y hay ciertas cosas que las puede solventar un médico. Tengo varias direcciones, puedes acercarte. Entonces, claro, hay gente que, no, es que eso ya lo tiene que hacer el pueblo, se tiene que encargar, Entonces, ¿a qué cojones has venido? O sea, yo creo que en situaciones de este tipo hay que ser resolutivos. Y lo que es vergonzoso, que es lo que decías un poco antes, es lo del tema del pueblo salva al pueblo. O sea, está muy bien que vengan voluntarios, pero a lo mejor la primera semana. Lo que es vergonzoso es que hayan pasado 7 meses y todavía haya organizaciones no gubernamentales que estén arreglando bajos, que estén ayudando a gente mayor, que estén solucionando problemas de gente que todavía no ha cobrado ni ayudas. Claro. O sea, es que es acojonante. Entonces, cuando ves este tipo de cosas, dices, puede ser que el primer mes, oye, nos ha pillado sorpresa, ha sido algo muy gordo, ha sido muy grave, pero si no se ha actuado habiendo pasado más de 7 meses, es porque sigue sin haber esos planes preparados. Claro. Es que no tiene sentido que no reaccionen los gobiernos. Claro, y es que esto ya no es solo una llamada de atención, ¿no? Es algo muchísimo más gordo que tendría que haberse tomado muchísimas medidas, ¿no? A lo que quería preguntaros es si los centros de salud siguieron funcionando. Porque aquí en Paiporta, por ejemplo, sé que sí que siguen funcionando de alguna forma, pero sigo funcionando. En los pueblos de los que fuisteis o del que eres, ¿funcionaba? ¿Qué pasaba ahí? Algunos con horarios reducidos, como por ejemplo el de Parque Alcosa, porque yo, que era el que más cerca me pillaba de Benetúser, es que está justo al lado, y el Sala de mis tíos en Alfafar, que era donde yo monté 2 campos logísticos con todo el material que traje. Uno en el Sala de mis tíos, en las plantas de arriba, y otro donde estaba yo durmiendo en Benetúser, sí, en casa de mis abuelos. Entonces, cuando se me gastaba el material de mi mochila, que eran 50 kilos de material, que se dice pronto, me iba a un sitio o me iba al otro. ¿Qué pasa? Que a medida que iba viniendo gente de la mía, de Madrid, compañeros voluntarios que me decían, Gonza, ¿qué necesitas o qué se te ha gastado?
parches, necesito para apósitos, necesito puntos de Ellos aproximación. iban y venían a traértelo. No, como iba viniendo gente diferente, pero iban hablando conmigo por grupos de WhatsApp, me decían, voy a ir el día tal, voy a ir el día cual, ¿qué quieres que te traiga? Por ejemplo, el día que los conocí a ellos, venían 2 fontaneros conmigo, que eran conocidos de una tía mía y estuvieron durmiendo en mi casa. Pero fontaneros que cuando había que arreglar alguna movida en alguna casa, la arreglaban. Pero si no, se ponían a limpiar igual que me ponía yo. Sí. Yo llevaba mi mochila colgada, que creo que os acordaréis, y llevaba material sanitario, pero cuando no tenía que curar a nadie, cogía un cepillo y me ponía a limpiar. Y con respecto a fallecidos, chicos, ¿habéis visto algo extraño con respecto a eso? ¿Quieres responder tú o respondo yo? Vale. Yo sí que me encontré 4 fallecidos, 3 de ellos adultos y uno de ellos un niño. Entonces, ¿cuál es la forma de proceder cuando tú te encuentras un fallecido? Es verdad que hay gente que dirá, joder, yo me encuentro un fallecido y me da algo. Al final yo soy un profesional de esto, llevo 28 años trabajando con pacientes y es más fácil asimilar, aunque entiendas la situación y te pueda doler más o menos, el decir, mira, está fallecido, hay lesiones incompatibles con la vida, aunque la ley dice muy claramente que si tú no eres médico, tú no puedes decir, está muerto, aunque esté la cabeza allí y el cuerpo está aquí. No lo puedes decir. Pero bueno, ¿cómo actué yo? Es verdad que había gente en la calle que llevaba pues camiseta Guardia Civil, pero no de estas de trabajo de normales, sino de estas que es Guardia Civil a lo mejor, pero está limpiando en una calle. Entonces, uno de los encontronazos que tuve fue con un policía local en Catarroja, porque vi a ese policía y le dije, oye, mira, perdona, eres compañero, ¿no? Que no llevas una camiseta así sin más. Sí, tal, mira, digo, es que me he encontrado un fallecido en esta planta baja, una señora mayor. Se dio la vuelta y me dijo, ¿eres médico? Digo, no, soy técnico en emergencias. Dice, pues que tú no puedes decir que está muerto. Y dije, mira, macho, ven conmigo, por favor, y lo ves. Porque claro, dejar un fallecido ahí sin más no tiene sentido, ¿no? Total, que vino a verlo conmigo, me dijo, vale, yo me encargo. Digo, no, tú te encargas, no. Digo, llama por teléfono, tendrá que venir policía judicial y yo, sin ningún problema, me quedo hasta que vengan. Pensando de buena fe que no iba a haber ningún problema. ¿Qué pasó? Cuando vino policía judicial, como yo llevaba una GoPro en el pecho y llevaba también el móvil, lo primero que fue decirme, comprobaron que no tenía ninguna imagen de la fallecida, en este caso una señora mayor que tenía una mesa empotrada y tenía ramas y barro metida en la boca. Por eso, lógicamente, sabía que había lesiones incompatibles con la vida y estaba fallecida esta mujer. Bueno, vino policía judicial, me comprobaron la GoPro, yo al principio dije que no, digo, pero no graba nada, digo, es que soy profesional sanitario. Me identifiqué, yo igual, y me hicieron firmar un documento al cual no me dejaron hacerle ninguna fotografía y no me dieron una copia, en el que me decía que todo lo que yo hubiera visto aquí o lo que viera, no podía decir absolutamente nada, divulgar nada, mencionar nada. Y ya no solo eso, sino que cuando tuve que firmar eso, porque al principio me negué, uno de los agentes judiciales me dijo que si no lo firmaba, me iba a mi casa. ¿Y esto como personal sanitario o como personal común? Pregunto. Hombre, yo venía como personal sanitario, pero que es lo que decía, ¿no? O sea, yo iba por la calle con mi equipo, con mi EPI, y si hacía falta limpiar, limpiaba. Si hacía falta alguien desde una terraza, oye, que es que aquí hay una herida, De todo. Claro. subo y te curo. ¿Qué tal? Llamo, hago lo que tenga que hacer. ¿Qué pasa? Que cuando yo identifico que una persona está muerta, todos lo debemos de hacer así, lo suyo es que no toques nada del escenario y que llames. La policía judicial, imagino que todos lo veríais, eran todoterrenos de la secreta, por decirlo así, que iban con un rotativo dentro del coche, con una lucecita azul, y estos eran los de la policía judicial. Y se veían mogollón, había muchos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo aviso, vienen rápido, porque como a esta gente les abren paso, no hay problema y tal cual, salvo una de las calles que no se podía acceder por la cantidad de escombro y mierda que había, venían rápido a los domicilios. Cuando vienen, me revisan todo esto, yo ya me rayé porque dije, ¿qué necesidad? Y es que además, pero bueno, os lo enseño, no tengo problema, os lo enseño. Me hacen firmar eso, les digo que no, me dice, si no lo firmas, te vas a tu casa. Y yo inocente de mí pensé, a Benetúser, me voy yo ahora. Y me dice, no, te vas a Madrid. O sea, desde Madrid te vas a Madrid, no vuelves a ayudar aquí. Claro, si tú no puedes grabar eso, porque eso según la ley sí que estaría permitido, una conversación en la que tú participes está perfectamente legalizado poder grabar, pero cuando yo hablo con esta persona, claro, el móvil no lo tengo grabando, es imposible que te puedas grabar, primero porque es una situación que te provoca nerviosismo, o sea, no me provoca nerviosismo encontrarme un muerto, ver una catástrofe, porque estoy acostumbrado a ello, pero que te coja un policía judicial y te diga que no digas absolutamente nada, que no se puede saber esto, que tal, que cual, que me revisen mis medios audiovisuales, pues hombre, me parece de todo menos ayudar. Claro. Y eso me pasó en 4 ocasiones. En 4 ocasiones. Con 3 personas mayores y con uno de los niños que se encontró en Catarroja. Y esto fue día 6, día 7.
Madre mía. O sea, que habían pasado días desde entonces. Habían pasado días ya, ¿no? Pero sí que es cierto que había mucha planta baja, que tú la veías que estaba la puerta encajada, entonces yo en una de estas dije, hombre, voy de uniforme, no voy a robar, no voy a hacer nada. Entonces, una de las patadas que pegó una planta baja me encontré a esa O señora sea, que mayor. tú entrabas y los veías, o sea, Sí, tú sí. entrabas a las casas para buscar. Sí. Yo por si acaso había alguien que necesitara algo o cualquier cosa. Entonces, en muchas de las casas sí que me encontraba gente consciente que necesitaba cosas, otra gente te decía, no, ya mis hijos me han traído tal o están pendientes, tal cual, no sé qué. Aún así me aseguraba y les decía, mire, soy sanitario, se ha identificado, quiere que llame a su hijo y tal, no sé qué. Llamaba sin problema, hablaba con ellos, mira, estoy en casa de tu madre, o sea, siempre identificándome en todo momento. Sí. Pero cuando vi estos 4 fallecidos, pues tuve ese problema. ¿Y en los 4 te pasó exactamente lo mismo? Sí, porque además, aunque en los 4 casos, en 2 de ellos, repetí con los mismos de la judicial. Entonces directamente uno de ellos me dijo, bueno, ¿En esto el ya mismo pueblo? Sí, en Catarroja. Siempre pasó en Catarroja. Los 4 casos fueron en Catarroja. ¿Y en tu caso tú llegaste a ver algo así? No. ¿Algún fallecido o algo parecido? No. Lo que te quería preguntar antes, que se me había olvidado. Con respecto a tu abuelo, no sé, necesito en algún momento Sí. algo. O sea, yo al día siguiente fuimos a cargar los móviles porque no teníamos ni batería, no teníamos agua, no teníamos luz, no sabíamos nada de familiares. Salimos a la calle y con zapatillas, con los calcetines chorreando. Yo me acuerdo que el día siguiente fue como un silencio. Nos mirábamos, pero nadie hablaba, ¿sabes? Mirábamos. Increíble. Los coches, todos así. Bueno, increíble, no hablábamos nadie. Entonces llegué hasta donde estaba mi abuelo y mi madre para ver que estaban bien, y para llevármelos a mi casa, ¿vale? Porque claro, estaban en una casa ajena, que sí conocen a la mujer, pero los abuelos y mi abuelo, que tiene un poco de Alzheimer, pues no estaba cómodo, ¿no? Estando allí. Entonces cargamos el móvil, que ahí sí que había luz en esa parte de Aldaya, no sé por qué. Y nos trajimos a mi abuelo a casa. Pero ¿qué pasa? La casa de mi abuelo llegó más para arriba, no sé la medida, pero para arriba donde tiene la cama y todo eso, el cabecero y eso. Sí. Entonces, claro, toda la medicación de él desapareció. Su tarjeta sanitaria desapareció. O sea, era imposible buscar nada ahí. Entonces, cuando yo me lo llevé a mi casa, en varias ocasiones sí que tuvo como vahíos, ¿no? Como que le entraban desmayos, porque él necesitaba pastillas para la sangre, porque tiene sintrón. Entonces, claro, íbamos a farmacias andando de fuera de Aldaya. No sabíamos qué había pasado fuera de Aldaya. Pensábamos que lo que había pasado ahí había pasado en Solo todo el en Aldaya, mundo. ya. No, o en todo el mundo. Claro, no claro, es que sabíamos. ya- Es que ni Sí, veíamos sí, la sí. tele ni escuchábamos Lo la entiendo radio. completamente. O sea, no sabíamos qué había más allá. Sí. ¿Vale? Entonces ya nos enterábamos por la gente de que sí que el barrio del Cristo no había sido afectado. Cuart de Poblet tampoco, ¿no? Nos enterábamos. A la Cuas la mayor parte tampoco. Entonces fuimos a farmacias a pedir la medicación de mi abuelo y nos decían que no nos la daban, porque no teníamos la tarjeta sanitaria. Digo, pero si es que la tarjeta sanitaria está ahogada, está hundida, a saber dónde está. ¿Y podíais ir al centro de salud, por ejemplo? No. ¿Llegasteis a ir? No, estaba inundado completamente el centro Claro. de salud. ¿Y no había nadie que podía ayudaros? ¿Estabais solos? Pusieron unos puntos, pero no al día siguiente. Esto fue 2 días después, al lado del ayuntamiento. En el ayuntamiento pusieron 2 puntos para curas, para pues ponerte el tétano, supongo. Y ahí es como que llegabas, te ponías a la cola, te decían qué necesitas y tal. Y eso, pero muy, muy pobre, muy pobre. Claro. O sea, una atención súper... Y al día siguiente no, y al otro día... Fue a los días. Sí. Y mi abuelo, pues 2 días después sí que pudo una persona que estaba en Torrente ir a Manises, ¿vale? Porque sí que se podía mover, nosotros no teníamos coche, no teníamos vehículo, no teníamos nada. Sí que pudo ir a Manises, dijo lo que le ocurría a mi abuelo, dio nombre y apellidos, y entonces sí que le dieron la medicación. Porque dijo que es que no podíamos conseguirla. Y mi ¿A abuelo- cuántos días? Esto fue el segundo día, tercer día. Segundo día, tercer día, mira. Sí. Yo en mi caso sí que le he hecho un poco más de rostro y cuando sí que me iba enterando de toda la gente mayor que iba viendo por las zonas donde iba y tal, iba haciendo un registro y me pasaba por las casas de la gente y me daban como veían de uniforme, me daban sus tarjetas sanitarias.
que esto está prohibidísimo, pero como no lo hacía quien lo tenía que hacer, entonces directamente me iba al centro de salud, me iba a la zona de la farmacia que se habilitó en el centro de salud, de la cual mucha medicación la trajimos de Madrid, y directamente les decía, en 2 horas me paso a por esta medicación. Pero ¿y cómo tienes las tarjetas? Y yo se lo decía, digo, pues las he pedido. Digo, ¿habéis ido vosotros? ¿Habéis llamado por teléfono para hablar con la gente? Es que no hay internet. Digo, no te hablo de internet, te hablo de teléfono. Esto me lo decían a mí en algunos centros de salud. Entonces, ¿de qué hay que aprender? De ese error. Ya no hay que esperar a que pase algo así, pero si pasa, que por lo menos no tenga que estar actuando la gente de la calle o que tenga que venir alguien de fuera para decir, pues venga, a ver si se le ocurre a alguien ir a ver dónde hay gente mayor que traigan las tarjetas Claro, de que es de... de la seguridad social y que hagan tal. No, o sea, es que es inconcebible. Tiene que haber planes para que digan lo que hablamos antes, que sepamos cuántas embarazadas hay. Eso es más complicado porque hay muchas que se van por la privada, pero que sepamos cuánta gente mayor tenemos en Paiporta, cuánta gente mayor que es dependiente hay en Paiporta, porque el que no es, hay abuelos que están mejor que nosotros, que les ves y andan y pasean y hacen kilómetros. Ese abuelo no me preocupa, porque ese abuelo, aunque haya una riada, como probablemente vivió la del 57, va a salir adelante. Pero abuelos que son dependientes, que van en silla de ruedas, gente que hay en camas articuladas, gente que tiene medicación muy importante, teniendo la ciudad de Valencia al lado, me parece inconcebible que te digan, no, es que el centro de salud se ha inundado. Me la suda. Montas un puesto médico avanzado con médicos que los tienes, y además vinieron médicos de fuera, con enfermeras que las tienen, y además vinieron enfermeras de fuera, con auxiliares que ayuden a dispensar esa medicación, y con técnicos como yo, o incluso con celadores que lo sean en los centros de salud también, repartiendo la medicación a los domicilios. Completamente de ¿Puedo hacer acuerdo. un inciso, aunque esté grabando? Sí. Incluso ya no es solo eso, murió una mujer de fallo renal porque tenía fallos renales. Ya no es que no llegase solo la medicación, es que no le llegaba ni el agua potable y murió por eso. Porque vio interrumpida no solo su medicación, sino el poder beber agua potable. O sea, ya no hablamos solo de medicina, sino de lo más básico. Claro, es que no teníamos Imaginaros si agua. estábamos lejos Claro. de las medicinas. ¿Y esto es responsabilidad de quién es? ¿No? Los gobiernos. Los gobiernos, mira, para empezar, ya independientemente de PSOE, PP, da igual. Lo importante es Paiporta, Aldaya, Benetúser, Alfafat, cada ayuntamiento, independientemente de quién sea, tienen que tener unificado un plan de decir, a ver, si pasa algo, ¿cómo vamos a actuar? ¿Cómo vamos a actuar? Tenemos que empezar, esto es como los barcos cuando se hunden, ¿no? Las mujeres y los niños no van a salir primero los tripulantes son los últimos, y si se tienen que ahogar, se ahogan, es una pena, pero es que es así. Entonces lo que tú no puedes pretender es que la gente, yo me llegué a encontrar en las calles diazepanes, orfidales, medicaciones, morfinas, me llegué a encontrar en las calles porque tanta gente traía medicación de fuera que las tenías en los bancos, en las cajas, y la gente era como, necesito tal. No, perdone usted. Estamos en una situación que crea una ansiedad que te cagas la pata abajo. No puedes dejar esas medicaciones que son ansiolíticos para que la gente las coja a demanda. Claro. Tiene que haber un control. Entonces, tiene que haber algo, una norma general, un protocolo general que diga, señores, en caso de catástrofe, tenemos localizados a la gente mayor. Los niños no pasa nada porque de ellos se encargan sus padres. Pero tenemos localizada a la gente mayor, tenemos localizada a la gente con enfermedades crónicas. Si yo te llamo a casa a ti, que sé que tienes un señor mayor con una enfermedad crónica y no me lo coges, lo siguiente que se hace en cualquier hospital del mundo, por lo menos en Madrid, pero estoy convencido que aquí igual, es teléfono del hijo o de la hija o del tutor o de la persona que está a su cargo. Y llamo a ese número, pero claro, hay que querer hacerlo, hay que tener ganas. Claro. Y cuando llamas y te lo cogen, no, tranquilo, es que está conmigo en mi casa. Vale, pues ya de ese domicilio me olvido. Pero ojo, a lo mejor eso está pasando en Paiporta y está en Aldaya, en casa en Aldaya. Entonces lo que tengo que hacer es hablar con el centro de salud de Aldaya y decir, oye, tenemos un paciente crónico que está con su hija en Aldaya y necesita esta medicación, por favor, encargaros de facilitarla. Pero ¿qué pasa? Que la política es lo de siempre, es saber quién la tiene más grande. Entonces, temas de salud, siempre pasa lo mismo. Cuando es algo muy grave, al hospital. Cuando es algo leve, bueno, vamos a aguantar un poco, vamos a tirar un poco. No, señores, hay que tomárselo en serio. Completamente. Entonces, claro, esto pasó en todos los centros de salud por los que yo pasé, que fueron 7 en total. Esto pasó. Entonces, es lo que te demuestra, porque eran diferentes partidos políticos los que gobernaban en cada ayuntamiento, por los que yo pasé, que todos actúan igual, con dejadez, con desidia, que es la palabra que si me dijeran, ¿cómo definirías esto? Diría desidia. Porque cuando tú estás viendo que está sucediendo esto y no haces nada, como por ejemplo lo de los barrancos, que hace cuántos años se aprobó, que es lo que hablábamos ayer, que eso se tenía que limpiar. ¿El Patricova? Eso es. Y te dicen, no, es que los ecologistas, pues me cago en su puta madre los ecologistas. Y perdón que lo diga así, pero es que ¿cuántos problema. ecologistas han venido a trabajar?
porque yo no me he encontrado con ninguno. Y dirás, hombre, no sabrás a lo que se dedicaba todo el mundo con el que te encontrabas. Pues mira, da la casualidad de que yo me paso un poco como a ellos. Cada vez que me encontraba con alguien y ya intimábamos un poco, oye, ¿a qué te dedicas tú? ¿Y qué no sé qué? Y la gente te lo decía. Pues oye, a lo mejor fue casualidad, pero ninguno me dijo, no, soy ecologista. Igual porque lo hubieran matado. Entonces, claro, y luego cuando te dicen las ayudas, o sea, ya no las ayudas económicas, sino los medios, los profesionales no llegan. Siempre recuerdo lo que le pasó a Pedro Sánchez aquí en Paiporta, cuando casi lo quitan de en medio. Sí. ¿Cómo le dejaron en el coche? Pues no sé si sabéis, o no sé si la gente sabrá, que el equipo de policía especializada que detuvo a las 4 personas que se cargaron en el coche, que eran 4 personas normales y corrientes, cabreadas, indignadas, fue un grupo especialista en antiterrorismo. ¿Eso lo sabíais? Pues si no lo sabéis, ya lo sabéis. O sea, lo que no se utiliza para haber buscado cadáveres, para haber buscado a esta mujer que desapareció el otro día que ha fallecido, Amparo, en el Fafar, que solo se utilizan a 4 guardias civiles del pueblo, a 4 bomberos, a 4 de protección civil y a 4 de Cruz Roja voluntarios, lo que no se utiliza para esas cosas que de verdad hacen falta, que para eso pagamos impuestos, se utilizó para detener a 4 personas que le rompen el coche blindado al subnormal este. Claro. Pero claro, al final el tema político es lo de siempre. Hay mucho narcisismo, tenemos el ego muy alto y es muy... Mientras yo me mantenga en el poder, da igual lo que les pasa a los de abajo. Por eso me da tanta indignación que la propia ciudad de Valencia esté tan relajada con este tema. Porque habrá gente de la Horta del Sur, de las zonas de los pueblos afectados, que esté indignada y que esté cabreada. Pero cuando llega cada 29 de cada mes, tenía que haber ahí 10.000, 20.000, 30.000 personas en Todos los homenajes. valencianos deberían estar ahí. Todos. Deberían estar todos, pero es que eso Hablar de los homenajes. ya es soñar demasiado. Entonces, por lo menos que sea una cifra. Yo, cada vez que me manda vídeos Chris del 29, ahora hablamos de los homenajes, cada vez que me habla Chris de los 29, o sea, me manda vídeos y hace así una vuelta y yo veo la gente que hay, yo digo, ¿perdona? Da pena. Completamente. Que ya veremos. Completamente. Ya veremos porque el 29 de junio le tenemos en Madrid y ahí voy a estar yo. Muy bien. Entonces, hombre, es que solo faltaba que quiera venir a esto, si no pueda, y esté en Madrid y no vaya. Entonces, ya veremos a ver la gente, porque lo peor que hay, y encima los políticos lo saben, que es lo que más rabia me da, es que la gente está politizada. Porque a la vez que estabais con el homenaje aquí, este pasado 29, había una manifestación contra Mazón. Sí. Y la gente lo que se tendría que unir es de todos los colores para decir, ni Mazón, ni Pedro Sánchez, ni nadie. Claro, es lo que iba a decir. claro. Justamente es lo que iba a decir. Que realmente lo que nosotros hacemos es justamente eso. Que no estamos buscando ni rojos, ni verdes, ni azules. Estamos por nosotros mismos, por el pueblo. Claro que Que sí. es lo que hay que hacer. Hay que unirnos todos porque Nos han fallado todos. completamente nos Todos hemos los fallado. colores, 4. todos los colores nos han fallado. Los que mandan y los que no 4 personas. Eso Los es. que mandan, los que no mandan, los que están, los que no están, que no había nadie que nos ayudara. había Entonces a nadie. mí me da igual de qué color sean, ¿sabes? Sí. O sea, igual que el rey, que mucha gente quiere al rey. La mayor autoridad del Estado, de las fuerzas, ¿no? Del Estado. ¿Por qué no mandó a los militares? ¿Por qué él no se...? O sea, nadie hace nada, ¿no? ¿Quién es la mayor autoridad? Tú, que eres el jefe Del Estado. del Estado, de las fuerzas del Estado. ¿Por qué no mandas a los militares? Cuando se pueden descolgar de terrazas, pueden salvar a gente, pueden venir... Están haciendo siempre maniobras y para descolgarse y tal y cual, gastando dinero público que estamos gastando a muerte, Claro. para luego no ayudar a nadie. Sí, claro, si en Marruecos, ¿cuánto tardaron en ir los militares españoles? Pregunto. Nada. ¿Cuánto? Pues y aquí, Mira, ¿cuánto tardaron? bueno, perdón. Un dato sobre eso, que dice de se pueden descolgar y tal. A mí había gente que me decía aquí, que yo decía, es que somos retrasados. No, los helicópteros, porque yo decía, el día 29, el día 30, cuando no había luz en las calles, los helicópteros pueden acceder. Y me decía la gente, no, los helicópteros de noche no vuelan. Y yo decía, madre mía, qué retraso tenemos. No vuelan los helicópteros sanitarios, pero los helicópteros militares, la Guardia Civil y Policía Nacional sí tienen autorización para volar. Y si no la tuvieran, se les autoriza. Hombre, que Exactamente. estamos en una alerta Exactamente, de que sinceramente lo que se debió haber hecho también es ver el nivel de catástrofe que había en estos pueblos. Claro. Lo que deberían de haber hecho es pasarse un poquito, Mira, dar la vuelta por aquí y ver cómo estaban las cosas. Uno de los, que lo hemos hablado más de una vez por lo del Bonaire, ¿no? La A3, cómo estaba de inundada y cómo estaban de coches y de camiones que habían volcado, que se los había llevado el agua y tal. Todo eso está lleno de cámaras de la DGT. Y la DGT, hay DGT en Valencia, pero la central está en Madrid. Es decir, nosotros, o sea, la Comunidad de Madrid, el gobierno central, sabía lo que estaba pasando. Entonces,
Hay veces también que hay que, vamos, imaginaros en este supuesto que hubiera pasado, que hubiera dicho Pedro Sánchez. Mira, me da igual lo que diga Amazon. Señores, hay una catástrofe gorda en la Comunidad Valenciana, voy a ir. Vamos, o sea, le habrían hecho un monumento. Pero no es, si necesitan ayuda que la pidan. Claro, si es Pocas que... pedradas le dieron. Exactamente, O sea, no si puedes es decir que esas cosas porque- yo creo que todos estamos aquí de acuerdo en que si lo hubiésemos visto con una pala, Claro, no hubiese claro, sido lo claro, mismo. Claro. Si tú vienes a ayudar y te pones a ayudar, ya no es lo mismo. Pero si una persona que es la que manda de aquí, de la Generalitat, no hace nada, tendrá que haber alguien que haga algo. Si no hace esa persona nada, tendrá alguien que decidir qué Que se tomar hace, las ¿no? riendas, claro. Yo solo justifico que Amazon no hiciera nada porque estuviera, uno, o bebido, dos, o drogado. ¿Por qué? ¿Por qué digo eso? Porque cuando tú no estás, cuando estás alterado, tú no te encuentras bien porque has bebido más de la cuenta o te has ingerido alguna droga, no eres consciente y no eres coherente. Pero aún en ese caso, que hay gente que dirá, joder, Gonzalo, ¿qué estás diciendo? Estamos hartos de verlo, que los políticos lo hacen cada 2 por 3 y encima con nuestro dinero, que es lo que más me jode. Pero cuando, aunque eso hubiera pasado, siempre tienes gente por debajo que es, oye, y voy a decir, me ha entrado una cagalera, no puedo ir, pero va a ir mi segundo, o va a ir mi Siempre tiene que tercero. haber alguien. Eso es. Y luego otra cosita, creo que fue Pilar Bernabé la que estaba encargada de las víctimas de cuando cuando llevaban a los fallecidos a las cámaras, fue la que soltó la perlita de vamos a ver, no vengáis aquí nerviosos, que no vais a ver a nadie hasta que no lo digamos nosotros, que la destituyeron al día siguiente, ¿no os acordáis? Sí, sí, sí. No sé, fue Pilar Bernabé o fue Salomé la Pradas. Salomé Pradas, eso es. Bueno, pues estas dos pájaras, porque no tienen otro nombre, que estaban ahí en el Ceocopi el día de la reunión, tienen línea directa con Amazon. Pero es que ya no solo eso, es que es la de justicia. Es como el ministro del Interior y Pedro Sánchez. Si Pedro Sánchez está indispuesto o no decide o no puede mandar la ayuda, Marlaska, que es el de justicia, es el que tiene el poder para decidir, oye, Pedro, que es que escucha, que es que se te está yendo, hace falta ayuda, hay que Claro, mandarla. que no solo el de arriba, sino el que está un Claro, poquito más abajo eso y es, el que eso está un es. poquito más abajo. Lo que es incomprensible es que, porque oye, yo no soy nadie, yo puede ser que se me escapen cosas y de hecho se me escapan, pero alguien que tiene más de 500 asesores. Y funcionarios y muchísimas personas detrás suya. Sí, pero a los funcionarios de abajo no, pero los asesores están para asesorar. Y oye, puede ser que yo tenga el ego tan subido, que a ellos les pasa, a estos políticos les pasa, que digan, no, es que soy tal, no me... Pero esos asesores están para decir, oye, no, mira, es que no paran de llamar de Valencia, que están inundados, que es que son más de 800.000 personas afectadas. Entiendo que el día 29 no lo sepas, porque es imposible calcular los daños. Pero el día siguiente, en cuanto aparece la luz del día, es inconcebible. Solo podemos pensar una cosa, que ha sido provocadísimo y no nos han ayudado porque era provocado. Solo se puede pensar eso. Si no, alguien normal, con capacidades normales, ayuda. Manda a quien tenga que ayudar, a quien haga falta. Chicos, Luego algunas no- palabras para cerrar esto, a lo que queráis que el público se quede. Bueno, si me permitís, antes de cerrar, pues yo por mi parte sí que quiero contar un hecho que sucedió una de las noches que yo volvía, Claro. porque sí que aprovechaba, ya que iba de uniforme, como anochecía muy pronto, y como iba de uniforme, pues no dudaban de mí, no pensaban que me iba a robar en ningún lado. Entonces, pasando por el Fafar, una de las noches, a ellos se lo conté, me encuentro a los GRS de la Guardia Civil, y me encuentro uno tirado en el suelo llorando, pero llorando como un desgraciado, o sea, con un ataque de ansiedad de la hostia. Entonces, claro, me acerco, oye, mira, soy compañero, soy sanitario y tal, ¿puedo ayudar a tu compañero? Y me dijo directamente este guardia civil, no te preocupes, o sea, tiene un ataque de ansiedad, dice, porque es su primera intervención y ya hemos encontrado en un bajo 208 muertos. Eso me lo dijo un GRS de la Guardia Civil. Entonces, qué casualidad. Yo quiero pensar que no fue en Alfafar, porque en Alfafar, es verdad, yo pensé al principio que fue en Alfafar, porque fue donde me los encontré, pero yo me inclino más porque fuera a lo mejor en el MN4 o en algún sitio de estos, Claro. que es donde actúa esta gente. Donde actúa esta gente, sí. Porque es que no es de recibo. De hecho, uno de los conocidos míos, policía local, que estuvo aquí ayudando, todas las noches era de los que se ofrecía voluntario. Por el día estaba controlando el tráfico, pero por las noches era de los que se ofrecía voluntario para ir en una patrulla con más compañeros a evitar robos. Un amigo mío de Madrid. Y este fue uno de los que me dijo por la noche, Gonza, no vayas al centro comercial dice, porque lo tienen rodeado entre policía y bomberos. Policía Nacional y bomberos. El MN4. El MN4, el MN4. Como Entonces, Bonaire, que estaba rodeado sí, de Guardia Civil, vamos. bomberos, de todo, cuando no había ningún fallecido dentro. Si había solo agua, que hacían custodiando el Bonaire tanto tiempo. precintaron también. Lo precintaron. También quería contar una cosa Claro, claro. de una mujer que falleció su marido. Ella estaba muy triste, como podemos, en shock, ¿vale? Entonces a ella la llamaron por teléfono cuando lo pusieron en la feria de muestras
de Burjasot, bueno, de Valencia, y le dijeron que cuando fuera allí a reconocer el cadáver de su marido, que era el 685, creo que me dijo. Entonces estoy intentando contactar con la mujer para ver si puede dar su testimonio. Ojalá lo haga, Ojalá. pero le dijeron que era el 680 y pico. Esto a pocos días. Mira, es muy interesante porque se nos repite una cifra completamente, o sea, inferior. Sí, sí. Sí. Es que es algo que creo que a todos nos hace muchísimas dudas en la cabeza y que hace que tengamos una desconfianza con el Estado muy grande. Y es algo muy peligroso. Es imposible, yo siempre lo digo y esto por concluir yo, que hayan sido 228 fallecidos. Es imposible, sobre todo por la zona afectada, la extensión que tiene la zona afectada, la fuerza con la que venía el agua, porque si esto me dices que pasa al lado de la presa Forata, en los pueblos alrededor, te lo compro. Pero a 50-60 kilómetros que venga el agua con esa fuerza, que cause los destrozos que destroza, es imposible que de 6 a 8 y media de la tarde en Valencia no haya gente en las calles, con el clima que había ese día. Es que es totalmente imposible. Cuando en otras ciudades de España con peores climas hay mucha más gente en la calle. Entonces eso es inconcebible. Yo por acabar, ¿qué le diría a la gente? Que no tenga miedo, que hablen, que sean claros. Los gobernantes en general todos juegan con el miedo, lo estamos viendo con Europa, que nos animan a ten una mochila, supervivencia, tal, no sé qué. Yo sí animo a que tengamos agua en casa todos, lo he hecho siempre, pero sobre todo en Valencia, porque el agua del grifo, aunque es potable, pero no está buena. Y que tengas un mínimo para poder subsistir si se va la luz o algo básico, pero no nos corresponde a nosotros armarnos de mochilas y de equipos para salvarnos. Se gasta muchos millones de nuestro presupuesto, o sea, no de nuestro presupuesto, perdón, de nuestros impuestos en cosas que son totalmente innecesarias y se deben de invertir en la población. Se deben de invertir en la población para que la población tenga una educación, no me refiero a la educación en los colegios, sino que tenga una educación en cuanto a si pasa una catástrofe, cómo actuar, unos primeros auxilios, cómo actuar, porque si tenemos que andar confiando en los servicios de emergencia que tenemos que están súper escasos o faltos de personal, si tenemos que confiar en los gobernantes que se hinchan las bocas de palabras que muchas veces la gente ni entiende, eso no tiene ningún sentido. Entonces, que la gente hable, que cuente su testimonio, que no tenga miedo, que es que hay que salir a las calles de verdad, ir a los homenajes, apoyar, en este caso, a Yolanda y a Mary, porque ellas son representantes de muchísima gente que han perdido familiares, pero que por dejadez, por miedo, por vergüenza, por lo que sea, o porque piensen... Por un mal estado mental también. O por temas de salud mental, que esto sería para hablar otro día igual, les da miedo salir a la calle. Entonces, que no tengan miedo, que salgan a la calle. Sí, ¿tú quieres decir algo más? Yo diría que quiero que se sepa la verdad, que todo el mundo hable, que todo el mundo diga sus fallecidos en Aldaya, que salgan todos, que vayan puerta por puerta preguntando cuántos fallecidos hay, porque hay 6 en Aldaya. Eso no puede ser. O sea, que digan la verdad. Y los ayuntamientos que digan la verdad. Y que no pongan, o sea, y que vean cuándo falleció esa persona, que vean si es el 29, si es el 30, si es el 20, cuando sea. Pero que digan la verdad. Esa familia que diga mi fallecido, o sea, mi familiar estaba en Bonaire. Otra. Y que todos juntos sepan cuántos hay. Porque claro, es lo que yo digo con mi novio, ¿no? ¿Cómo podemos saber la gente fallecida en Aldaya? Si tú tienes a uno y yo tengo a otro, pero tú y yo no hablamos. Nos tenemos que juntar el pueblo para sacar los verdaderos fallecidos. Y eso podría hacerlo grupos de personas llamando puerta por puerta, para poder saberlo. Yo en mi calle, al lado de mi calle, falleció un matrimonio mayor. También me enteré que falleció una persona, una chica también. Ya llevo 3. Ya han muerto 6. Algo no cuadra, ¿no? Algo no cuadra. Yo quiero que se sepa la verdad. Por Yolanda, por Mary y por todas las personas que hemos podido morir todos, y por las personas que han muerto. Muy bien. Sí. Y que la gente entienda que nosotros no estamos para servir a los políticos. Ellos están para servirnos a nosotros, que para eso les pagamos y para eso, aunque yo no voto, porque no voto absolutamente a nadie, pero se supone que si les votas es para que te representen. Y yo no quiero que me represente alguien que me deja tirado, que no me ayuda, que no me provee de la ayuda necesaria, como se está viendo que 7 meses y pico después hay mucha gente sin nada y que necesita muchas cosas y no se les ayuda, y que la gente vaya a los plenos sin miedo, que porque un policía local te pida un DNI para que pases al pleno, que no se preocupen, si yo me identifico, pero que sepan que la ley dice que no hace falta identificarse,
tú puedes pasar a un pleno. Por no, algo la- es que te lo piden. Sí, pero da igual, es para amedrentar, es para asustar, es que no es Claro, otra cosa. para Es asustar. cuando ves un control de la Guardia Civil y bajo en el coche, aunque no hayas bebido, ¿qué haces? ¡Oh, hostia, la Guardia Pues Civil! lo que te pasó a ti, ¿no? Claro, eso cuando es, estabas... Eso es. Entonces tú cuando vas a un pleno, como pasó el otro día que decía, no, nos han pedido que nos identifiquemos y tal, me pueden pedir que me identifique, pero también es verdad que no estoy obligado a identificarme para estar en un pleno. Si más gente fuera a los plenos y más achucháramos a los políticos y les dijéramos las verdades y exigiéramos responsabilidades, cambiaría la cosa, porque a cada uno de nosotros que trabajamos en nuestros trabajos nos exigen responsabilidades. Y si yo cometo una negligencia con un paciente, si se ve que lo he hecho a propósito, como creemos que es provocado, o se ve que aun sabiendo que esa persona necesita ayuda, se la deniego y miro para otro lado, es un delito, que no se lo olvida a nadie. Artículo 195 del Código Penal. Pero que no nos relajemos, que Y se pueden unión. cambiar las cosas. Y unión, Unión. efectivamente, Que nos unión. unamos todos. Porque los políticos saben que estamos separados. Si nos Saben que uniéramos van por un lado y todos, por otro. conseguiríamos mucho más. Exactamente, chicos. Yo hago un llamamiento desde aquí, que todos los 29 hacemos un homenaje para las víctimas y es lo que tenemos que hacer. Unión, que nos enteremos todos que somos los jefes de los políticos. Muchas gracias, chicos, por esta Bueno, a entrevista. vosotros. A vosotros. Y eso, muchas gracias. Por dar voz. Es verdad que hay gente que dirá, joder, yo me encuentro un fallecido y me da algo. Al final yo soy un profesional de esto, llevo 28 años trabajando